Hola amigos, en este video haremos un problema relacionado a la diferencia de presión que permite que un fluido vaya a otro lugar incluso si está a mayor altura. Lo que necesitamos para poder resolver este problema será únicamente la ecuación de Bernoulli, la que pueden estudiar en detalle en el enlace que aparece por el costado derecho de la pantalla en este momento. Y el problema dice, el agua se esfuerza hacia afuera de un extintor de incendios mediante presión de aire, como se muestra en la figura. ¿Cuánta presión manométrica con aire en el estanque se requiere para que el chorro de agua tenga una rapidez de 30 metros por segundo cuando el nivel de agua está a 0,5 metros debajo de la boquilla? En primer lugar, vamos a anotar los datos que nos entrega el enunciado, en donde vamos a definir dos puntos claves para analizar esta situación, que sería el punto de entrada, que le vamos a llamar punto 1, y el punto de salida, que es el punto 2. Si nosotros vemos los datos, vemos que en el punto 2 hay una velocidad de salida de 30 metros por segundo, y también nos dicen que hay una diferencia de altura que le vamos a llamar h, que es la diferencia entre la altura de la boquilla y la altura máxima que tiene el agua dentro del recipiente que está acá, y eso serían 0,5 metros. Entonces, analizando con estos datos, debiéramos poder encontrar la rapidez, perdón, la presión manométrica acá en el interior, que va a permitir que el agua venga desde el punto 1 hasta el punto 2. Lo que nosotros vamos a usar entonces es la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión más un término cinético, que es un medio ρ por velocidad al cuadrado, más el término gravitacional, que es densidad por gravedad por altura, es constante en una línea de fluido. O sea, vamos a considerar una línea que va justo acá por el interior y va saliendo hacia este lado. Y entonces, como es constante en esta línea, nosotros lo que podemos decir es que la presión en el punto 1 más el término cinético en el punto 1 más el término gravitacional en el punto 1 debe ser exactamente lo mismo a hacer esta cantidad, pero en el punto 2, o sea, sería presión 2 más el término cinético en el punto 2 y más el término gravitacional en el punto 2. Aquí, antes de identificar cada uno de los parámetros, ya que tenemos un término gravitacional, debemos fijar un sistema coordenado para poder comparar. Por ejemplo, yo diría que la altura podría comenzar en este punto, o sea, aquí tengo mi eje X, tengo mi eje Y, lo que me permite definir la altura del punto 1 como 0, 0 metros, mientras que la altura del punto 2 va a ser una cierta altura que por ahora no conozco, que sería una altura h por acá, más esta h pequeña que tiene que ver con la diferencia de alturas entre la bombilla, digamos, y la altura máxima, que sería h pequeña. Y entonces vamos a ver cuáles son los términos de presión y velocidad. Por ejemplo, si nosotros vemos el punto 1, bueno, en realidad el punto 1 va a tener dos presiones. Va a tener la presión del gas, que sería la presión del aire, más el término de presión debido a esta columna de agua, que sería densidad del agua por la gravedad por la altura h grande, que por ahora no la conocemos. La velocidad en este punto, nosotros si suponemos que esto es lo suficientemente ancho, cosa de que cuando nosotros apretemos aquí el extintor, entonces esto va a hacer que la altura en realidad no cambie mucho, y de modo que la velocidad en ese punto va a ser 0 metros por segundo. Y como ya dijimos, la altura en el punto 1 va a ser 0 metros. Y ahora, si hacemos lo mismo con el punto 2, nos vamos a dar cuenta que justo en este punto, la única presión que está actuando en realidad es la presión atmosférica. Así que tendríamos presión atmosférica. La velocidad 2 ya sabemos cuánto es, que son 30 metros por segundo. Y la altura del punto 2 entonces va a ser este h grande más el h pequeño que comentamos, que sería eh, h grande más 0,5 metros. Poniendo todo esto en la ecuación de Bernoulli, tendríamos que la presión 1 es la presión que tiene el gas más el término de la presión hidrostática acá, que sería densidad por gravedad por altura, más un medio por la densidad, que es la densidad del agua por 0 al cuadrado, más el término gravitatoria, que es
densidad por gravedad por 0. Y esto tiene que ser igual por el lado derecho a la presión atmosférica más 1/2 la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que es 30 al cuadrado. Bueno, lo vamos a dejar así en V2 al cuadrado simplemente. Más la densidad por la gravedad por la altura que acabamos de decir que es h grande más h pequeño. Si nosotros repartimos todo esto, nos quedaría presión 1, que es la presión del gas, más el término de presión hidrostática, que sería ρg por h. Este término es un 0, este es un 0, y por el lado derecho tendríamos la presión atmosférica más 1/2 por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más, si nosotros abrimos esto, nos quedaría la densidad por la gravedad por la altura h grande, más lo mismo correspondiente pero al término de h pequeño. Y si nos damos cuenta acá, tenemos que este término es exactamente igual al que está acá. Y entonces nos quedaría que la presión 1 del gas debe ser igual a la presión atmosférica más 1/2 la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más el término que tiene que ver con esta diferencia de altura. Así que, reemplazando los datos, tendríamos que la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más 1/2, la densidad del fluido es la densidad del agua, que serían 1000 kilogramos por metro cúbico, la velocidad con la que sale, que es la velocidad 2, son 30 metros por segundo, esto al cuadrado más 1000 por 10 por la diferencia de altura, que era 0,5 metros. Ahora la pregunta que nos hacen es la presión manométrica del aire en el interior, o sea, es en este caso el exceso de presión con respecto a la presión atmosférica, y que justamente este término, si yo llevo este lado, o sea, este término de acá hacia la izquierda, nos vamos a quedar con que esta es la presión manométrica del gas en el punto 1, y esto entonces sería 1/2 por 1000 por 30 al cuadrado, que eso da 450.000. 450.000, sí, más 1000 por 10 por 0,5, y eso nos da 5000. Así que, en el fondo, ¿cuál es la presión manométrica en el interior del gas? Aquí en el extintor va a ser de 455.000. Ah, aquí me sobró un 0, ¿cierto? 455.000 pascal. O sea, esta es la presión manométrica o el exceso de presión con respecto a la presión atmosférica. Y bueno, amigos, con eso terminamos nuestro pequeño ejercicio, y también no quiero terminar el video sin dejarle una pregunta de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál será la presión manométrica en el interior si la rapidez de salida es de 20 metros por segundo? Espero tu respuesta en los comentarios, y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.